Hola, 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 mis queridos amigos. Hoy en una nueva entrega de Demoliendo Mitos por el Instagram, hasta que podamos volver a la radio Conexión Abierta, que es parte de la Universidad Interamericana. Hoy, sinceramente, vamos a tener un programa de super lujo. Vamos a estar con mi gran amigo Agustín Laje. La verdad que para mí es un placer, es un honor tener el orgullo de poder presentarlo y poder tener una charla con alguien que no solo es una gran persona, un gran ser humano, sino que además es un verdadero exponente de las ideas de la libertad y una gran persona y un intelectual de talla. Por lo tanto, para mí es verdaderamente un orgullo, un placer poder tener esta posibilidad de tener este diálogo con Agustín. Básicamente el programa de hoy va a tener tres secciones. Voy a hacer una pequeña editorial sobre cómo estoy viendo las cosas. Una vez que termino con esa editorial, lo que voy a hacer es conectarlo a Agustín y vamos a hablar sobre dos contribuciones que ha estado haciendo en estos días. Una que tiene que ver con el uso político de la pandemia en función de unos escritos de Foucault, y lo otro es cómo el socialismo está viendo en esto una oportunidad para decretar, según ellos, el fin del capitalismo. Así es que básicamente esa es la estructura de lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Y básicamente mi editorial tiene que ver con la música que hoy sonaba de fondo cuando yo los estaba invitando a este nuevo Demoliendo Mitos. La música que estaba sonando era el vapenciero de la ópera Nabucco. Y el motivo por el cual puse justamente ese aria fabulosa, ese coro genial de la ópera, que probablemente sea el más popular de toda la historia, radica en la historia que cuenta la ópera Nabucco. Básicamente lo que hace la ópera Nabucco es trazar un paralelo entre la ocupación de Italia a mano de los austrohúngaros, ¿sí?, con la situación que vivía el pueblo hebreo, digamos, a mano de los asirios, o sea, Babilonia. Básicamente, cuando llega la canción de lo que es el vapenciero, el pueblo judío estaba condenado al cadalso. Y bueno, aquellos que van a ver la ópera, después ese final trágico se convierte en una suerte de final feliz, donde el pueblo hebreo es liberado. Básicamente, me gusta mucho esa ópera por varias cuestiones. Primero, porque fue la primera ópera que escuché y que me fascinó y que quedé encantado con esa ópera. Pero más interesante es la historia subyacente detrás de la ópera. Primero, las circunstancias en las cuales fue escrita. Digamos, no solo que Italia estaba ocupada por los austrohúngaros, sino que además Verdi, que había tenido un éxito rotundo en su primera ópera en la Scala de Milán, obviamente, en su segunda ópera tiene un fracaso tremendo, tremendo fracaso, donde en el medio muere su mujer, muere su hijo y queda básicamente en la ruina. Y de hecho estaba vendiendo sus prendas para poder seguir comiendo. Y cuando llega el texto de lo que es la ópera Nabucco al dueño de la Scala de Milán, la mujer de él, digamos que era la primer soprano de la Scala, que estaba bastante metejoneada con el joven maestro Verdi, que después terminaron juntos gracias a el rol de Gaetano Donizetti, otro gran compositor italiano de la época del bel canto, que se reencontraron en Francia, justamente en el estreno de La Traviata. Pero al margen de eso, ella pide que le dé esa ópera al joven maestro Verdi,
y la ópera verdaderamente se vuelve un éxito. Es muy interesante porque en el transcurso de la ópera, cuando llega el momento del vapenciero, la gente, digamos, se siente profundamente identificada con la historia que estaban pasando bajo el yugo del Imperio Austrohúngaro, y cuando termina el aria comienzan a gritar ¡Viva Verdi! En ese contexto, el rey de los austrohúngaros, que estaba en la ópera, pide a su máximo general que vaya y lo meta preso a Verdi. El general, digamos, hace caso y lo va a buscar a Verdi. Sin embargo, después de un tiempo vuelve, y vuelve sin Verdi. Entonces le dice, pero ¿qué hace usted acá sin traerme a Verdi? Le dije que me lo traiga. Y le dice el general, no lo traje porque está dirigiendo la ópera. Y cuando termina la ópera, el pueblo se lo termina llevando a Verdi y no lo pueden meter preso. Pero al margen de esa situación que quería contar, digamos que es muy interesante, también es muy interesante que, digamos, después el vapenciero por un tiempo se convirtió en el himno de Italia, hasta que, bueno, después está el himno que actualmente tiene Italia. Y básicamente lo que quiero trasladarles es un mensaje de esperanza, pese a las atrocidades que está haciendo el gobierno actual, avanzando sobre las libertades individuales, donde en el día de ayer ya estaban intentando avanzar sobre las prestadoras de salud privada, y que, digamos, esto fuera manejado por el Estado, digamos, una verdadera aberración. Por lo tanto, lo que uno tiene en claro es que van a tratar de usar la epidemia para avanzar con el aparato represivo del Estado sobre nuestras libertades individuales, digamos, vulnerando nuestros derechos de propiedad. Y acá también quiero señalar una contribución del juez, el doctor Ricardo Manuel Rojas, que trata a los impuestos como un delito de lesa humanidad. Básicamente los tres derechos que consideramos los liberales a partir de la obra de John Locke es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Naturalmente, cuando el Estado avanza sobre la propiedad, uno se queda sin los medios de subsistencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, o muere porque no tiene con qué sostenerse, o termina siendo un esclavo del poder, básicamente, para poder sobrevivir. Sea una solución o sea la otra, constituye un delito de lesa humanidad. Pero tal como ocurrió con el pueblo hebreo, que se pudo librar las cadenas de los egipcios, tal como también, digamos, se liberó Italia de los austrohúngaros y otros tantos pueblos. Digo, es cierto, estamos en un momento oscuro de la historia argentina, la libertad está siendo amenazada día a día, las personas que ladean al presidente, por ejemplo el señor Leandro Santoro, todo el día está mandando mensajes donde amenaza los derechos de propiedad permanentemente. Es más, está en algunos casos está rozando lo que se llama un delito de que cuando los políticos atacan, digamos, al medio de vida de los privados. Y digo esto en función de algunas declaraciones muy desafortunadas que tuvo en el canal C5N. Así es que, bueno, claramente, además es una persona con, digamos, si bien no es malintencionada, es como todo zurdo un peligro, porque primero es un ignorante en economía. Digo, él ha sido vapuleado por mí en varios debates, porque además, como todo sociólogo, le gusta hablar de economía sin tener los fundamentos necesarios para hacerlo. Repite el keynesianismo modelo Forté, es muy amigo de Axel Kicillof, por lo tanto andan con las mismas porquerías, y también, digamos, toda su vida vivió de la política. Por lo tanto, mucho no se puede esperar de él más que querer solucionar esto por la violencia del Estado y avanzar contra los derechos de propiedad. Para él, digamos, la libertad es un elemento de quinto orden, con suerte,
porque lo importante es que el Estado se encargue de todo. Por lo tanto, digamos, es cierto, estamos viviendo un momento muy oscuro. La izquierda está aprovechando esta situación para sembrar el terror y buscar voltear al sistema capitalista, pero no lo van a poder hacer. El mejor ejemplo de esto va a ser Argentina. Están avanzando sobre las empresas, están intentando quebrarlas, pero lo que no se dan cuenta es que se están quedando sin recursos. Y al quedarse sin recursos, van a quebrar como Estado. Porque en realidad, como decía Oppenheimer, hay dos medios: los medios económicos y los medios políticos. Los medios económicos surgen de servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, donde el creador de riqueza es un benefactor social que nos beneficia a todo, generando, digamos, no solo bienes de mejor calidad a un mejor precio, sino además que también genera empleo y por lo tanto es un verdadero héroe. Y después están los medios políticos. Los medios políticos constan en los impuestos, es decir, en un robo, ¿sí? Porque si no fuera que son obligatorios, si no fuera que uno lo paga bajo amenaza coactiva, nadie pagaría los impuestos. Y es más, con las prestaciones de mierda que da el sector público, ¿sí?, menos todavía. Lo interesante es que todas estas cosas que están haciendo, digamos, el ministro de Salud, Ginés González García, es interesante porque el hecho de querer avanzar sobre la propiedad privada, querer avanzar sobre las empresas de medicina prepaga, representa un fracaso palmario, ¿sí?, del modelo estatista, el modelo de salud pública. Básicamente, ¿por qué? Porque si se lo tiene que expropiar al sector privado es porque fracasó de modo palmario el modelo de gestión pública. De hecho, todo el mundo, si puede, trata de tener una prepaga, porque aun cuando paguemos impuestos y estemos sosteniendo, digamos, la salud pública, sabemos que es de pésima calidad. Yo tengo muy malas experiencias con la salud pública, donde la negligencia con la cual, digamos, han tratado a los padres de un amigo o a un amigo mío particularmente, los han condenado a la muerte por negligencia, por la lentitud, por la torpeza con la cual avanzaron frente a situaciones extremadamente graves. Es más, digamos, yo en algún momento también conté mi experiencia cuando me fracturaron el maxilar inferior y me tenían esperando en la guardia, y el médico, frente al reclamo de mi madre, que veía cómo se me hinchaba la cara fruto del patadón que me había roto el maxilar inferior, se estaba deformando, le dijo: respira, bueno, entonces puedes seguir esperando. Y ahí, digamos, nos fuimos a nuestra obra social, obviamente, donde sí me trataron y me resolvieron el problema exitosamente. Por lo tanto, lo que quiero dejarles es un mensaje de esperanza en esta editorial, donde, miren, yo soy amigo de una persona que se llama Frank Zimmerman, que es cubano, y que logró salir de Cuba después de que Carter, digamos, había iniciado, digamos, que muchos cubanos de Estados Unidos pudieran visitar a sus familiares, que todos estaban convencidos de la mentira castrista de que eran gusanos y que eran pateados y que eran maltratados en Estados Unidos, y cuando volvieron, muy lejos de ser gusanos, eran mariposas. Entonces, en ese momento, digamos, el régimen cubano flexibilizó y pudieron escapar. Y una de las cosas maravillosas que me contó este ser humano fabuloso llamado Frank Zimmerman es que cuando fue a Berlín y conoció el muro, tenía la sensación de que eso no se iba a caer nunca, y también se cayó. Por lo tanto, digamos, lo que quiero decir es, por más que estos zurdos de mierda, hijos de remil puta, estén intentando avanzar sobre nuestras libertades, ¿sí?, la libertad siempre va a triunfar. Tendremos que luchar un poco más o un poco menos. Quizás en estos momentos haya que hacerlo con mayor fuerza, porque además
hay un cierto giro en el mundo en tratar de promover esta mierda colectivista. Pero siempre han sido un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, además de matar 150 millones de seres humanos. Y además, no se olviden y tengan bien presente el video de esa hija de remil puta chilena, que es actriz y que en Chile se la pasaba pidiendo que Chile se convirtiera y que fuera hacia el modelo cubano, y una vez encerrada en Cuba, clama por favor de que la saquen de esa mierda. Quizás lo que le debería pasar a algunos actores merdosos, repugnantes, asquerosos de mierda que tenemos en este país, es que les toque tener una estadía en Cuba, a ver si siguen pidiendo por el comunismo, la reconcha puta de su madre. Pero bueno, más allá de este preámbulo, ahora voy a empezarlo a buscar a Agustín y espero, digo, encontrarlo rápido y así, digamos, empezamos con analizar el trabajo de Agustín. A ver, vamos a buscar a Agustín. Agustín. Laje. A ver. A ver, Agustín. A ver, Agustín. Te estamos esperando que nos des la confirmación. A ver, ahí estás, Agustín, Hola, querido. hola Javier, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo andás? La verdad que quiero decir que para mí hacer este vivo con vos es una profunda alegría, es un gran Igualmente. honor, porque además de que sos un excelente tipo, sos un excelente profesional, un excelente intelectual, y la verdad que para mí sos un ser verdaderamente admirable por el trabajo fenomenal que haces. Entonces, para mí es un orgullo ser tu amigo, es un honor y la verdad que me siento muy contento. Para mí es un día muy lindo tener esta posibilidad de hablar contigo. Bueno, Javi, me halagás con todos tus conceptos. Gracias a vos por el llamado, gracias para considerarme para este diálogo y ojalá que la próxima vez pueda ser cara a cara en una buena conferencia como la que dimos hace cerca de un año en Buenos Aires, ¿no? Ojalá que la próxima Sí, esté en otras condiciones. hace poquitos días algunas personas recordaban que se había cumplido un año de aquella conferencia maravillosa que hicimos junto también a Nicolás Márquez, ¿no? Que también, digamos, otro gran amigo y otro gran defensor de la libertad, que, bueno, nada, nuestra diversión pareciera que es atender zurdos. Ya vamos a seguir con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, Agustín, yo anticipé que quería básicamente hablar con vos de dos temas, sobre dos videos que vos grabaste hace unos días. El primero tiene que ver con el uso de la pandemia, el uso de la epidemia con fines políticos para avanzar sobre el control del poder, ¿no? Avanzar hacia estructuras totalitarias, donde vos mencionás el caso de Foucault. Por lo tanto, a mí me Ujú. gustaría que vos básicamente cuentes ese trabajo tuyo y cómo, digamos, se aplica hoy, no solo en el mundo, sino también en el caso argentino. Bueno, vos sabés que a mí me gusta un poco el masoquismo, entonces me la paso leyendo a estos comunistas y estos progres y estos zurdos. Foucault yo creo que es el representante clave hoy de todo lo que es todo lo que es el mundo progre. Y Foucault tiene cosas muy interesantes, entre otras una teoría del poder muy sólida, en la cual él cuando se refiere al encierro está hablando de un estado del siglo XVII, XVIII, un estado, digamos, de otra época. Él le llaman la época clásica. Entonces, en su libro comenta encierros que pasan en las epidemias, cómo el Estado controla a la población, pero dice, bueno, en este marco el Estado tiene más que nada un poder de fuerza, represivo, opresivo, coercitivo. El Claro. poder hoy en la modernidad, dice, en la modernidad que estamos viviendo, dice, no solamente es negativo, sino que es productivo. Es un poder
sobre el cuerpo, es un poder que se ejerce sobre el cuerpo del sujeto cuando, digamos, se lo instala en una clínica, en un neuropsiquiátrico, en las Fuerzas Armadas, en la iglesia. El tipo tiene toda una manía con las instituciones de ese tipo, pero sí, siempre sigue siendo un poder sobre el cuerpo. Lo que yo estoy viendo con la pandemia actual es que el Estado, en este caso, y siguiendo Foucault, por más que no me guste el tipo, digo ideológicamente, pero tiene buenas ideas sobre cómo funciona el poder en general, el Estado no solamente va a salir de esta pandemia con un poder sobre el cuerpo, que es lo que ya tiene, por ejemplo, cuando nos cobra impuestos, tiene un poder sobre nuestro cuerpo, porque nosotros trabajamos con nuestro cuerpo, de alguna forma. Sí, claro, obvio. Claro, no va a salir solamente con un poder sobre el cuerpo, sino con un poder, con un psicopoder, con un poder sobre nuestra cabeza, porque ya tiene la tecnología para hacerlo. Las redes sociales, Claro. Internet, es muy bueno porque, por ejemplo, podemos estar haciendo esto, pero también es muy peligroso porque genera lo que hoy se llama el Big Data, que no es más ni menos que una masividad incalculable de datos, que sin embargo están siendo centralizados por los estados. Y el modelo asiático, que algún éxito ha tenido supuestamente con el control de la pandemia, se ha basado precisamente en digamos, en los pronósticos que podían hacer sobre el comportamiento de sus ciudadanos a partir del uso de sus celulares, de sus redes sociales y de Internet. Todo muy limitado porque evidentemente ellos tienen sus propias redes sociales, etc. En China, para que vos te des una idea, hoy operan cámaras de seguridad que incluso a la gente le controlan la temperatura del cuerpo, como para ver si no tiene fiebre, si no tiene temperatura, cómo está de salud. O sea, hay todo un registro del Estado que ya no opera como el Estado hace algunas décadas, sino que ahora tiene un conjunto de datos que va mucho más allá de lo fiscal, va mucho más allá de los prontuarios que el Estado puede hacer sobre nosotros, sobre en cuánto ganamos, en qué trabajamos, sino incluso sobre nuestros gustos, nuestros movimientos, nuestros estados de salud. Entonces yo digo, hay que acordarse de Milton Friedman. Milton Friedman entiende que las situaciones de excepción, los estados las terminan convirtiendo en reglas generales. Salir de una situación de excepción es muy difícil porque en la excepción el Estado adquiere un plus de poder al cual después no se lo puede hacer renunciar. Y en este caso el plus de poder que va a adquirir es magnífico. Es nada más ni nada menos que un control sobre la mente de las personas, básicamente. Vos sabés que ahí yo quisiera agregar dos cosas. La primera tiene que ver con el hecho de que vos sabés que en el libro La tiranía del status quo, Milton Friedman y su mujer, Rose Director, ¿sí? También conocida como Rose Friedman, ellos escriben ese libro La tiranía del status quo y el último capítulo justamente es La tiranía del status quo y habla del triángulo de hierro. Y el triángulo de hierro básicamente lo que explicaba por qué cuando vos, viste que hay una frase de Friedman que dice, no hay nada más permanente que un aumento transitorio del gasto público, que después se transforma en un aumento de los impuestos. Sí, que no es ni más ni menos que el cercenamiento de nuestras libertades, porque básicamente nuestra libertad termina donde empieza el Estado, y cuanto más grande el Estado, menos libres somos. Y lo que él dice en ese contexto es que ese triángulo del status quo está atrapado por lo que es los políticos oportunistas, los burócratas que trabajan en estos programas y después lo que se llama los beneficiarios de los programas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos entrás al gobierno, entrás con toda la furia. De hecho, él decía, mirá, Reagan era una persona que tenía las ideas claras, sabía lo que iba a hacer y arrancó con las reformas y todo, y a los 6 meses lo metieron adentro del triángulo de hierro y se comieron gran parte de las reformas, y afortunadamente lo único que les quedó fue la lucha contra la inflación, digamos, de la mano de Paul Volcker, ¿sí? Y por otro lado les quedó, digamos, la rebaja de impuestos que dejó sentadas las bases para el crecimiento futuro de los Estados Unidos. Ahora, fíjate que también es aplicable a esto, porque en el fondo, o sea, lo que está diciendo es que cuando el Estado se apropia de un recurso,
nunca te lo va a devolver por la buena. ¿Me comprendés? O En sea, efecto, claro, y esto es interesante porque al margen del caso que vos estás tratando, en el fondo el modus operandi del Estado siempre es el mismo. O sea, cada vez que toma una parcela de poder, no la resigna. Que es también lo que está subyacente en la lógica de camino de servidumbre de Hayek, ¿no? Nada más que cada intervención del Estado genera un nuevo fallo en el sistema que demanda más intervención y así va creciendo. O sea, eso describe el crecimiento, el triángulo de hierro discute cómo, digamos, defienden sus parcelas. Entonces, en este contexto, fíjate que se está dando ese avance del Estado. Hoy, acá, digamos, el repugnante ministro de Salud quiso avanzar sobre las prepagas, pero bueno, encontró un freno, ¿sí? Alguien le habrá contado que eso podría haber sido un desastre. Y lo que es más interesante es que, desde mi punto de vista, estas cosas solamente cambian bajo una situación caótica, ¿sí? Porque ujú. si no el Estado sigue avanzando. Y ahí, lejos de ser la crisis una situación que nada bueno puede traer, en este caso, dado que se caracteriza por el hiperintervencionismo estatal, por el avance del Estado en todas sus definiciones, hasta, digamos, de manera inmoral en el lenguaje, que de hecho los medios de comunicación contribuyen muy fuertemente a eso, porque hablan todo el día del coronavirus y solamente se la pasan hablando del caso de Italia y el de España, y no Singapur, Taiwán, Hong Kong lo mencioné, creo, Japón, Israel, Alemania, ¿sí? Sin embargo, no mencionan esos casos, sino que tratan de sembrar el terror, digamos, trabajando para el aparato represivo del Estado. No hay momento más oscuro que justo el instante antes de amanecer. Bueno, yo creo que todo este avance ahí que tiene que ver sobre el capitalismo. Y con este nuevo filósofo, digamos, que escribió su libro en tiempo real, súper rápido, de 120 hojas, denunciando el final del sistema capitalista y, digamos, con el tema de la imaginación al poder. Porque, ¿qué tienen los zurdos para ofrecer en este caso? Como lo decís muy bien Se te, vos, se te está hace yendo más un de... poco la conexión. Sí, Se está yendo un poco sí, sí, noto tu que conexión, está, que Javier. por momentos... Sí, bueno, yo, digamos, estoy haciendo el preludio de lo que vos contás en tu segundo video sobre que trata de describir Sí, la caída del capitalismo y que estos tipos lo único que siempre tienen para sí. aportar es ideas, ¿no? Digamos, o pensemos o imaginemos, ¿no? Eso de la imaginación al poder. Por lo tanto, me gustaría que cuentes eso, porque eso es lo único que va a poder ofrecer la izquierda de mierda ante esta situación, pero esta vez los liberales, o sea, estamos pertrechados y vamos a darle dura batalla. Bien. Antes que nada, sumo algo a lo último que acabas de poner sobre la mesa que me parece muy, muy importante, que es que vos fijate que si bien es cierto que esto va a generar un hiperintervencionismo, al mismo tiempo el Estado está ya buscando la forma de autolegitimarse en toda la coerción que sabe que va a tener que aplicar sobre los ciudadanos con el modelo de la guerra. Fíjate vos qué interesante que prácticamente todos los estados están hablando en términos bélicos, cuando acá en verdad no hay una guerra. Una pandemia no es una guerra. No hay que confundirse con esto. Una guerra es acción humana. Una guerra se define por el tipo de estrategia y la estrategia se define por la capacidad, digamos, de la acción humana.
que parte de la inteligencia, de la voluntad, de la razón. Acá no hay una guerra porque no es una colisión entre hombres. Las guerras son colisiones entre seres humanos. Esto es una lucha contra una enfermedad pandémica. Pero el modelo de la guerra, que ha sido convenientemente absorbido y dirigido por el Estado para interpretar qué es lo que está pasando, lo que hace en la población es bajar las defensas, porque en las guerras se bajan las defensas. O sea, uno acepta vivir en un estado de alarma permanente porque te explotan las bombas. Bueno, esto no es una guerra, es otra cosa, pero el Estado está dirigiéndolo en ese sentido. Así que cuidado con ese tipo de discursos porque lo que hacen es generar de la excepción reglas. Sí, ahora bien, yendo al tema de estos filósofos de izquierdas, que son filósofos orgánicos, rockstars, muy aclamados incluso por el mundo de Hollywood, no nos vamos a pensar que por comunistas son tipos que están haciendo como nosotros dos un vivo por su celular. No, 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 no. Estos tipos tienen los medios de comunicación pesados encima. Por empezar, Zizek, Slavoj Zizek, que es un filósofo muy de moda, un rockstar, muy zurdo, publicó hace muy pocos días en Russia Today, el medio ruso, el multimedio ruso, una columna en donde el tipo sugiere la hipótesis de que lo que estamos viviendo son las puertas hacia el fin del capitalismo. A esta discusión se sumaron un montón de otros filósofos rockstar, todos de izquierda, por supuesto. Se sumó Judith Butler, la ideóloga de género, se sumó Badiou, se sumó David Harvey, se sumó, bueno, no tan de izquierda, pero ahí pegan el palo Byung-Chul Han. Y yo te diría que las dos tesis que está manejando ahora la izquierda, contra la que nosotros tenemos que empezar a actuar desde ya, son dos tesis. Por un lado hay un grupo de zurdos, con Zizek a la cabeza, que tiene esta hipótesis. Esto es una falla del mercado, el virus instaura una suerte de situación revolucionaria a partir de la cual lo que podemos esperar en el futuro, y tenemos que trabajar para eso, es un comunismo global. ¿Qué es un comunismo global? Un comunismo que ni siquiera se asienta sobre la coerción de un Estado, sino que se asienta sobre la coerción de organismos internacionales, de un megaestado, de un único estado internacional, que básicamente es la hipótesis comunista marxista clásica de que en un estado el comunismo no puede funcionar. Entonces acá no hay nada nuevo. Y como no sabe esta gente qué carajo ofrecer en verdad, porque ya son modelos repetidos y viejos y no van a hacer el ridículo diciendo que hay que volver a la Unión Soviética, ¿qué hacen? Dicen, bueno, no, tenemos que imaginar. Tenemos que imaginar. Entonces, como la manga de pelotudos, porque esta gente es inteligente, cuidado, cuidado, esta gente es inteligente. Los tipos que se fanatizan con estos tipos no son inteligentes, son bien pelotudos, son bien brutos. Entonces, claro, como imaginar no te demanda ninguna preparación intelectual, toda esta gente, bueno, sí, yo quiero imaginar un mundo mejor, yo quiero imaginar un mundo de igualdad, yo quiero imaginar un mundo sin pobreza. Imaginar no te demanda ningún esfuerzo racional ni intelectual. Entonces, imaginar puede hacerlo cualquiera. Y estos filósofos llaman a imaginar desde los años 60, desde aquellas no revoluciones, sino más bien rebeldías estudiantiles del mayo del 68, que pegó también en la Argentina, en México, en Estados Unidos, en muchos lugares, pero fundamentalmente en Francia. El eslogan viene siendo la imaginación al poder. Aquellos que imaginamos, no que pensamos, sino que imaginamos, bueno, tenemos que tener el poder para hacer de esto un mundo mejor. Una paja mental, digamos, que lo único que puede traer son ventas de estos sujetos, porque ellos sí que no imaginan otras alternativas para vender sus libros. Porque este libro de Zizek apenas salió por el mercado. No salió a regalarlo por sus redes sociales, por ejemplo, y lo podría haber hecho. No, 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 uno tiene que pagar 13 euros si quiere comprar en papel, por ejemplo, y 10 euros si quiere leerlo por internet al libro de Zizek. Entonces son unos vivos bárbaros. Son tipos inteligentes que lo siguen una manga de pelotudos infradotados, los zurdos, que ni siquiera los leen, pero se fanatizan y entonces, bueno, son máquinas de hacer plata a costa del sistema que ellos critican justamente. Y la otra gran tesis, y con esto, digamos, puedo redondear la idea, la otra gran tesis es que no va a venir el comunismo, no va a venir un comunismo global,
pero necesariamente tenemos que descansar de una vez en el Estado y sobre todo en la articulación internacional que forma organizaciones internacionales de los Estados mancomunados. Entonces, los zurdos que dicen, no, no, bueno, no vamos a exagerar tanto, esto no es el fin del capitalismo. Esto, en todo caso, es el fin del liberalismo. Ahora lo que necesitamos es un Estado ultra interventor, y no solamente un Estado, sino organismos internacionales. Y esta para mí es la tesis más peligrosa de todas, y la que a veces los liberales no vemos. Los organismos internacionales son una fuente de poder incalculable porque son incontrolables. A un Estado-nación, dentro de todo, algunos mecanismos tenemos para controlarlos. Por empezar, sabemos más o menos cómo funcionan. Por empezar, algún mecanismo electoral tenemos para seleccionar gente que esté allí. Por empezar, una constitución más o menos opera en los Estados-nación. Ahora, en el mundo de las organizaciones internacionales, nosotros no tenemos ningún control. Son cajas negras de poder. Son cajas negras de poder que con esto, al fin de esta pandemia, van a tener más poder que nunca. Y si vos te querés exiliar de tu Estado-nación porque te oprime, te vas a otro estado, como los cubanos que se van en balsa hacia los Estados Unidos, hacia Miami. Ahora, contame cómo te exiliás de una organización internacional. Tenés que ir a Marte, ¿eh? Cuidado. Claro. Sí, digamos, yo igual creo que es interesante porque vos estás viendo todos esos avances en el caso argentino, ¿no? Pero fíjate cómo choca con la contradicción. Esto vos sabés que yo hace poco leí un libro de Henry Hazlitt que se llama La conquista de la pobreza, lo terminé hace unos días, y entonces, bueno, explica por qué falla el socialismo y explica el tema de la imposibilidad de cálculo económico, o sea, la tesis central de Mises, y dice, por ejemplo, digamos que la demostración de la ineficiencia o de la torpeza del Estado es que cuando, digamos, necesita querer avanzar para producir algo, no lo genera sola, sino que lo hace desde la expropiación al sector privado. Es decir, con lo cual, digamos, ni siquiera tienen... O sea, por ejemplo, hay un sorete, una mierda humana que se llama Alejandro Berkovich. Entonces, por ejemplo, estaba pidiendo la estatización de todos los medios de producción. ¿Sí? O sea, el sorete ese, la mierda humana esa, estaba pidiendo básicamente el comunismo. Pero si fuera tan bueno el Estado, si el Estado hace las cosas tan bien, ¿por qué no genera el Estado sus propias empresas y las logra hacer exitosas? ¿Por qué todas las empresas, digamos, siempre ha fracasado, digamos, el capitalismo de Estado, por decirlo de alguna manera? O sea, las empresas estatales siempre fundieron en todos lados, en todos lugares fueron un desastre, y entonces ahí te das cuenta de que caen en la contradicción, porque básicamente para poder tener capital, para poder producir, ¿sí?, necesitan expropiar al sector privado. Por lo tanto, una vez expropiado el sector privado, la tasa de amortización hace solo el trabajo, porque llega un momento que ese capital, si vos no lo renovás, si no lo ampliás, digamos, no creces. Y eso tampoco es suficiente, porque en realidad, básicamente el que determina quién es el que tiene el capital es el consumidor con su acto de comprar o no. Por lo tanto, como en el sistema comunista, digamos, eso viene determinado por la fuerza, no tienen chequeo de mercado y por ende tampoco tienen precios, por ende no pueden hacer cálculo económico. Por eso una de las cosas que hacían los espías rusos en Estados Unidos, por ejemplo, era llevar estadística de precios. ¿Para qué? Para generar una idea de cómo podía funcionar el sistema y tratar de generar algún tipo de resultado como para ver si eran o no eran eficientes. Pero bueno, digamos, ya, digamos, por eso me gustó contar la experiencia de Frank Zimmerman cuando fue a Alemania y vio el muro, y él se quedó con la sensación de que eso no se iba a caer nunca. Él fue en el año 88, y en el año 89 se estaba cayendo y estaba aplastando a todos los zurdos de mierda. Entonces, me parece que es cierto que en Argentina, discúlpame que lo restrinja, digamos, al caso que nos está atosigando en este momento acá, ¿no? Pero yo veo a estos tipos, los veo absolutamente desbocados. A la gente le están metiendo la idea de la necesidad del Estado presente, y yo creo que están llegando a su pico, por decirlo de alguna manera, y así como subieron, se van a caer, y la crisis va a ser la que detone todo esto y va a generar
una situación, porque fíjate esto, sí, piden estado presente, ¿no? Pero todos los días hay cacerolazos pidiendo que las mierdas de los políticos se bajen el sueldo. No me parece un Claro, tema menor. claro, claro. Es Mira, decir, te digo, que... sí. No, por favor, Agustín. No, 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 te sumo un caso por lo que estabas hablando sobre Hasly, que me quedé pensando en el caso de Aerolíneas Argentinas. Digo, es una aerolínea de porquería con pérdidas multimillonarias, una aerolínea que, seamos francos, lo pagan sobre todo aquellos que no la utilizan, los más pobres con sus Exacto, los que impuestos, menos que tienen. cada vez que el tipo va y se compra, no sé, un sachet de leche para sus hijos, está pagándole, entre otros, a un grupo de burócratas que pierde millones y millones todos los meses. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Claro, con esta narrativa de la guerra, que es como Si estamos me diciendo hoy la permitís pandemia, una sí, acotación, ¿vos sabés sí, claro. en qué momento se dieron los términos de intercambio más altos para el petróleo en la historia? Porque hay algunos que creen que fue en el 73. ¿Sabés en qué año fue? En ¿En cuál? 1982. En 1982. Y vos sabés que YPF, a pesar de eso, perdía cantidades monstruosas de dinero. Es decir, YPF llegó a perder plata en el año 82. O sea, con lo cual eso, bueno, recordemos que cuando fue privatizada había 75.000 empleados y después cuando fue privatizada pasó a haber 5.000, ¿no? Exactamente, claro, claro. Y el caso de la aerolínea de bandera, como se la llama, fíjate que se está posicionando en el discurso público como una especie de héroe malvinense, ¿no? Digo, es un héroe de guerra que corre los riesgos de sacar sus aviones de los hangares y llegar a distintas latitudes del mundo para traer a los argentinos de nuevo a sus casas. Digo, hay todo un relato y hay un conjunto de relatos que van a apuntalar una mentalidad ultraestatista, va a legitimar Me todo el encanta saqueo. levantar este punto. Me encanta levantar este punto que haces, Agustín, porque hay una economista, sí, que doctorada en desarrollo, así que imagínate, la peor rama la más berreta de la economía. Sí, claro, digo, cuando vos sos un choto y no sabés qué hacer, te dedicas a desarrollo. O sea, es la parte más berreta digamos, son los más berretas de los economistas. Y vos sabés que esta chica manda un tuit, digamos, fustigando a los liberales y diciendo, y Aerolíneas trae a nuestros compatriotas que están perdidos en el mundo, ¿no? ¿Qué es eso que vos estás mencionando? Ahora vos sabés que fue interesante porque después se conoció la información que por el gobierno, para que Aerolíneas pudiera tener esa narrativa, ¿sí? Interesantemente, no dejaba que fueran vuelos de otras empresas. Es decir, mantenía varados a los argentinos afuera con tal de sostener el relato mentiroso que, por ejemplo, impulsaba esta chica, que además se siente orgullosa de ser influencer Claro. en pregonar el estado presente. Claro, claro. Bueno, y es lo que va a empezar a pasar con un montón de circunstancias. A ver, el nivel de estatismo que acá se puede generar, yo te diría es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que dure esta situación, que en teoría va a ser bastante tiempo, en términos de varios meses, y de la magnitud de los daños. Cuanto más tiempo de indefensión o de sensación de indefensión tengamos y de mantener parado el aparato productivo, más legitimidad va a tener el Estado de reposicionarse como el salvador. El salvador ya no simplemente de los pobres, cuidado, sino el salvador de toda una nación. Y las organizaciones internacionales como las salvadoras de toda una humanidad. Y esto es peligrosísimo. Estos tipos, Sí. ahora con lo que han querido hacer con las prepagas y con todo el sistema de salud, ha sido un tanteo. Han visto a ver hasta dónde llegaba la legitimidad para hacer eso. Todavía no tienen la legitimidad porque saltaron muchos a hacer muchas críticas, importantes además con mucha fuerza, entonces, digamos, fue para atrás, pero lo intentó. Y ya dejó Sí, pero digamos, esa huella, ¿no?
quiero arrojar una luz de esperanza ahí, Agustín. Vos sabés que cuando arranca la primer cuarentena, digamos, donde dadas las condiciones iniciales del sistema, digamos, vos las podés comprender, porque básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuanto peor es la calidad de tu sistema de salud, mayor es la cantidad de tiempo que te tienen que encerrar durante mayor tiempo, mayor cantidad de gente. O sea, encerraron a 7/8 de la población y van a tenernos encerrados, digamos, durante un mes con una metodología de enfrentar las epidemias que son, digamos, de las que se conocían, digamos, antes de tener esta medicina que tenemos hoy, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? A mí eso, digamos, en algún sentido lo podía entender, porque ¿qué hacía? El virus tiene una capacidad de aceleración enorme, entonces esto tenía dos cuestiones. Una, le quitaba aceleración, le permitía tiempo para reparar al Estado su estafa con la mentira de la salud pública, ¿sí? Y equiparse para cuando vengan los tiempos más duros, y al mismo tiempo que vos estabas encerrado en tu casa, los medios contribuían a mejorar tus hábitos de higiene. Ejemplo, enseñándote a lavarte las manos, ¿sí? Cosa que la gran mayoría de la gente no sabía cómo hacerlo. Entonces uno, digo, puede entender esa primera situación, y fíjate que la popularidad de Alberto Fernández llegó a 93%. Sin embargo, luego de terminada la primera fase y anuncia que esto se va a extender hasta el día 13, empezaron los cacerolazos para que se bajen los sueldos de los políticos, empezaron a hacerse más evidentes los problemas para las empresas pequeñas, los problemas para los cuentapropistas, para los que vivimos del día a día de nuestro trabajo, y ahora, digamos, la gente se está empezando a sublevar. De hecho, yo he recibido distintos videos donde muestra que ya en el conurbano bonaerense ya hay saqueos, y no solo eso, sino que tengo básicamente un amigo que hace deliveries, ¿viste? Trabaja para una de esas empresas de deliveries, y vos sabés que lo que me cuenta es que ya no van al conurbano, o sea, solamente están en lo que es Capital Federal y el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y después no van a ningún lado más. ¿Por qué? Porque cada vez que van a la zona del conurbano, vuelven todos que fueron asaltados. Por lo tanto, o sea, por eso uno también comprende que en estas discusiones entre gobernadores y el presidente, el que está más duro en contra del modelo de ataque a la pandemia es Kicillof. De hecho, los ingresos de la provincia de Buenos Aires podrían estar cayendo entre un 20 y un 40%. Es más, 22 provincias ya tienen problemas fiscales y van a necesitar, digamos, o emitir sus propias monedas o ir a impedir la asistencia del Banco Central. Por lo tanto, lo que vos estás teniendo es una situación donde se está profundizando el déficit fiscal, ¿sí? Y se están dando cuenta que si el sector privado no produce, no puede pagar impuestos, y ellos, que son unos parásitos de mierda que nada producen, no van a tener con qué financiarse. Fíjate que los muy hijos de puta son muy generosos con el bolsillo ajeno, tratan de disponer de las camas del sector privado, agarran y van y clausuran locales porque suben los precios, pero la de ellos no la tocan. Fíjate que la AFIP no ha dado un paso atrás. Es decir, el gobernador de Córdoba, Schiaretti, ha hecho una campaña de concientización para que la gente siga pagando impuestos. Es decir, mangas de hijos de puta, nos estamos desangrando, pero tenés que seguir pagando los impuestos. Antes, digamos, de morfar, tenés que pagar los impuestos. O sea, primero pagar los impuestos, después si te morís, te morís. Pero fíjate que eso es una victoria pírrica. ¿Por qué? Porque eso termina muy pronto.
Sí, es que tiene que terminar porque necesariamente una política de encierro es por definición de cortísimo plazo. No hay Estado que Claro. soporte un encierro generalizado y total durante tanto tiempo, y menos un Estado cuasi fallido como es el Estado argentino. Pero además, yo te diría algo más que es bueno que la gente lo sepa. Hay otro gran relato del Estado en este momento que es, dentro del marco del relato de la guerra, el relato del estamos ganando. Estamos ganando porque tenemos un sistema de salud que mide la salud como el INDEC mide la economía, o sea, para el culo. Digo, en Argentina no hay prácticamente tests. Se cuentan Bueno, y de hecho con los los dedos concentra el de una Ministerio de mano. Salud. Claro, Se exacto, centraliza exacto. exactamente, exactamente. Entonces, Con lo obviamente, cual es obvio que nos están mintiendo. con datos kirchneristas, y bueno, claro, cualquier guerra se gana. Vamos a la guerra de lo Claro, mismo, que con los datos kirchneristas son tan confiables como los de Galtieri en el 82. Entonces, exacto. fíjate las paradojas de este gobierno. Este gobierno puede tener la característica de ser el gobierno más parecido en cuanto a la militarización en la calle desde el 76. Digo, este gobierno que está lleno de todos estos que se dicen antimilitares, que están en la cámpora, que han construido todo un relato en función de denostar a las Fuerzas Armadas. Ahora fíjate vos a quién tienen que acudir cuando el Estado queda merced a lo que él mismo es, que es uso de la fuerza, monopolio del uso de la fuerza y nada más que eso. Y políticos hijos de puta, como vos bien siempre lo pones sobre la mesa, que manejan esa maquinaria impersonal. Entonces, esta política de corto plazo o te genera una guerra civil, en el caso en que el Estado siga intentando por todos los medios durante un cierto tiempo sostener un encierro forzado, que la gente se va a morir de hambre y vas a tener además una hiperinflación, como vos ya lo has dicho aparte, Claro, y exacto, vas eso a es lo que tener yo en digo. definitiva, Si digo, a vos ver, están todos encerrados, sí, la producción se hace cero y vos lo vas a financiar con emisión monetaria, tenés una hiper. Pero además, tenés, porque dos cosas adicionales. Argentina no se puede endeudar, ¿sí? Como lo puede hacer Italia, o como lo puede hacer Francia, o como lo puede hacer claro, España, o como lo puede hacer Estados Unidos, ¿sí? Para estabilizar el nivel de consumo. Y tampoco tenemos gente que desee tener pesos. Por lo tanto, o sea, Argentina va camino a un descalabro fiscal que va a terminar en una hiperinflación. Entonces, yo lo que creo, y esto me parece que es el punto que quiero levantar fundamentalmente, una de las cosas, yo ahora empecé a leer otro libro que se llama La fatal ignorancia de Axel Kaiser, sí, muy fabuloso, bueno, muy y en bueno. el primer capítulo Axel habla de que mientras que la izquierda, ¿sí?, se dedica a dar la discusión de las ideas, los liberales o la derecha no lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que viene un problema de estos, ellos avanzan. Sin embargo, gracias a Dios, yo creo que durante estos últimos años, muchos hemos dado esta pelea fuertemente. La idea entró porque que la gente esté quejándose de los políticos, cacerolén, pidiéndole que se bajen el sueldo y todo, la idea entró. Y a diferencia de otros momentos que ellos tenían el terreno libre para avanzar todo lo que se les diera la gana, en este contexto, en realidad, esta vez van a tener quien le presente batalla. ¿Sí? Porque, Sí, digamos, nos hemos dado cuenta que la batalla de las ideas, la batalla de lo cultural, es tan importante como el logro de resultados en lo económico. y si no, fíjate cómo está Chile hoy. A Chile no lo han desbancado por un conflicto económico, sino que culturalmente le han modificado la matriz que paradójicamente sostenía un modelo económico. Ahora, mira, yo sobre eso te Vos sabés sumaría que un eso punto es más. muy cierto lo que decís, Agustín. Es muy cierto. Eso a mí me pasó. Yo iba viajando con Ricardo López Murphy Ujú. a una conferencia y él es amigo del que era ministro de Economía del primer gobierno de Piñera. Entonces le decía que le contaba que iban a perder las elecciones. Y Ricardo decía, pero ¿cómo van a perder las elecciones? Vienen creciendo el 6% per cápita, tienen 2% de inflación, tienen los mejores índices de desarrollo humano, son los mejores en educación,
tienen la mayor movilidad ascendente, tienen la mayor caída de pobreza, tienen la mejor distribución del ingreso, digamos, después de haber tenido la peor. Digo, ¿cómo van a perder? ¿Y sabe lo que le contestó el que era ministro de Economía? Perdimos la batalla cultural. Claro, claro. Ahora, vos fijate que los zurdos se dan cuenta de esto a mediados del siglo pasado y antes también, sobre todo yo te diría desde un sujeto llamado Antonio Gramsci, que el tipo Gramsci. venía pregonando que, claro, en Italia la revolución era inevitable porque las contradicciones internas del sistema de mercado iban a generar condiciones objetivas, bla, 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 bla. A las 2 semanas lo pone preso el régimen facho de Italia. Facho de verdad, no facho de lo que hoy llamamos facho. Sí, el de Entonces, Gramsci, Mussolini, donde se formó Perón, ¿no? exactamente. Entonces, Digo, Gramsci desde la cárcel escribe toda su obra, lo fundamental lo escribe allí. Y ahí es donde la izquierda, de alguna forma, empieza a soltar la centralidad de la economía que ha tenido, sobre todo en el discurso de Marx, y de Lenin en cierta forma, aunque lo político está más presente todavía, y empieza a darse cuenta que lo que tiene que dar es una lucha de ideas. Y todo eso después genera otras instancias como la Escuela de Frankfurt y otros grupos intelectuales muy importantes de las izquierdas. Pero vos fíjate, hasta el día de hoy, Agustín, ¿qué nos estamos llega? entrando en los últimos 30 segundos finales, ¿eh? Sí, sí, cierto, cierto. Vos fíjate qué llega hoy de todo esto. Tenemos un par de días de pandemia y ya tenemos libros de zurdos sobre la pandemia tirándose contra el sistema capitalista. Estos tipos están Exacto. recontraorganizados, y yo creo que lo que estamos haciendo en este